Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Eshra li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. ¿Cómo dar consejos constructivos? Recomendar el bien y prohibir el mal. Cuando nos damos cuenta que una persona vuelve a cometer un acto malo, cuando vuelve a repetir ese pecado constantemente, es el primer punto. El segundo es cuando sabemos que el ordenar el bien y prohibir el mal tenga efecto. Entonces se debe hacer. Y el tercero, nuestro acto, el dar consejo, no sea provocativo, que esa persona se convierta resistente y comete nuevamente el pecado. Si yo le digo al contrario, se vuelve la vergüenza. En caso que una persona cometa un pecado en público y lo hace por ser descarado, pervertido y sinvergüenza, entonces nuestra relación ante él debe ser fuerte y en público. Pero para que el resto del mundo no vayan a repetir lo que él está haciendo, en el caso que la persona lo haga en público, pero nos damos cuenta que es por la ignorancia o algo por el estilo, no se debe aconsejarse en público porque es humillante. Entonces se deja y se le habla en privado, haciéndole saber las consecuencias al respecto. Los consejos indirectos son mejores y efectivos. Por tal motivo, los consejos en una forma privada son mucho mejor y tienen mejor efecto. En el Islam, siempre que vemos que una persona está cometiendo un pecado, se debe prohibir y recomendar el bien. No se puede que pasemos de un pecado indiferente. De cualquier forma y manera se le debe impedir que siga cometiendo dicho pecado. En algunos casos sabemos que si yo le aconsejo, sabemos que esa persona no me va a hacer caso. Como por ejemplo, él se cree que somos iguales, superior o de alguna razón él no me hace caso. Es mejor en estos casos recomendarle a otra persona que sea mayor, que tenga vínculo familiar o tenga autoridad sobre él. Es mejor enviarle a un centro islámico, a un sheikh, a su madre, a un mayor que él le haga caso, al respeto en cuanto convenciéndole para que vaya a aconsejarle. Sea más indirecto, ser indirecto es mucho mejor. En cada vez que nosotros aconsejemos, evitemos que se vea como una señal de nuestra superioridad o mejoría. Debe ser de una forma que nos veamos humildes hacia el afectado. Debe ser el consejo humilde pero serio, que vea que esa crítica es constructiva y no destructiva. Teniendo esto en cuenta, estas condiciones, podemos concluir de esta forma. En algunos casos, cuando una persona comete pecado en público, hay que aconsejarle, hay que decírselo en público, siempre y cuando sea descarado y no hace caso. En la mayoría de los casos hay que hacerlo en privado, tal como tenemos una narración del imán Ali alayhi salam. Consejo en público es humillante, destructivo más que constructivo. Entonces cada uno de nosotros debemos cumplir esta gran responsabilidad islámica, la cual es ordenar el bien e impedir el mal. Esperemos que el Altísimo nos dé suficiente valentía para impedir que se someta a los vicios y podamos ser fuertes en defensa del imán, de las normas islámicas. En caso que veamos que una persona o un musulmán comete un pecado, que entre eso hay una persona lo comete y sigue insistiendo en esos pecados, la regla islámica dice, hay que abandonar a esa persona. Como una persona que comete un acto inmoral de adulterio, de homosexualidad, cualquier de estos, entonces si lo aconsejamos que se arrepienta, si sigue así, entonces nosotros no permitamos que venga a la comunidad islámica, no permitamos que venga a la mezquita. Esta persona, debido a que no quiere corregirse, entonces no tiene permiso de venir a la comunidad islámica. No es excomulgación, sino es una forma educativa en el Islam. La persona se arrepienta o lo mínimo no contagia a los demás, porque estas enfermedades morales y éticas, las personas cuando caen en el pecado después de un tiempo no gozan del pecado, solamente sufren y sufren la soledad. Eso es como la adicción a las drogas. Entonces la persona, para salvarse, quiere no estar solo, entonces llevará a los demás a cometer pecados. Entonces, como una persona que consume droga, una persona que haya caído en esos pecados inmorales, como el ser gay, fornicador, un poco de esos pecados que son muy abominables, o una persona que es borracha. Estos son tipos de personas que en la comunidad islámica no podemos permitir que entre a la mezquita, ni podemos permitir que entre en el centro islámico. Mientras tanto,
sepamos que esa persona es tan sinvergüenza que comete ese pecado hasta cuando se arrepientan. Cuando ya se arrepientan, entonces igual de nuevo tiene permiso de venir a la comunidad islámica. Pero el hambre del marúa, nahi anil munkar, ordenar el bien y prohibir el mal, debe ser con inteligencia. Pero cuando una persona está arrepentida y viene a la comunidad islámica, nadie tiene derecho ni de reprocharlo, ni faltarle respeto a esta persona. Quiere decir, si una persona no tiene permiso para venir, que si es un borracho, igual no le podemos faltar al respeto. Solamente le impedimos que venga, pero tampoco se puede faltar al respeto. Y peor, hablar mal en cuanto esté ausente. Aunque un musulmán sea un pecador corrupto, perverso, igual no tenemos permiso para hablar mal detrás de esa persona, excepto el caso de una persona que comete estos pecados en público. En ese caso, hablar detrás de esa persona en su ausencia es permitido, pero en caso de una persona que comete sus pecados, pero la verdad lo hace oculto y no lo va a expresar, una persona que se entera no puede divulgar este pecado, y eso es otro pecado, y ese pecado es mucho más grande, es un pecado capital, hablar en ausencia a un musulmán contra él, aunque eso sea verdad. Igual no tenemos derecho a contar los defectos de otro musulmán. El ordenar el bien y prohibir el mal se debe hacer con inteligencia y no por caprichos, fanatismo e ignorancia. ¿Cómo entonces se debe ordenar el bien y prohibir el mal a un homosexual? ¿Cómo poder prohibir el maltrato de la familia? ¿Y cómo se debe ordenar el bien y prohibir el mal en caso del maltrato de los animales? Entonces vamos poco a poco a entenderlo en una forma inteligente y entender la enfermedad. ¿Qué dice el Islam sobre la homosexualidad? No los podemos cómo se debe tratar y cómo se debe ordenar el bien y prohibir el mal a un homosexual. Hay que tener en cuenta que la homosexualidad es una enfermedad en el Islam que tiene dos partes, la cual es una parte psicológica y la otra parte corporal. En la parte corporal, a veces una persona por desequilibrio hormonal tiene esa enfermedad. Entonces puede ir donde un especialista que sepa bien el tema de hormonas, que le ayude con todas estas operaciones a través de profesionales en el tema para que este chico o chica vuelva a tener un cuerpo sano. En la parte psicológica se requiere una atención especial y llevarlo a los especialistas sanos. Hoy en día lamentablemente hay médicos que están afectados por ese tema de homosexualidad y son tan locos que piensan que es algo natural, pero hay también médicos, psicólogos que la verdad son inteligentes, son buenos, son creyentes musulmanes y ayudan a que esa persona salga de ese complejo, salga de esa enfermedad psicológica y que pueda recuperarse. Muchas veces, en muchos casos, chicos, chicas siendo deprimidos por su decepción, por no decir fracaso, por relaciones fuera de límites, por pecados que han cometido, por droga, adicción, masturbación, por un montón de otros pecados, quiere decir por incapacidad sexual, caerán en el pecado de ser homosexual. También tienen otras razones que se debe estudiar, por culpa de los padres. Primero, en una casa que los padres no cuidan la oración, que no cuidan lo que pasa en tele. Por ejemplo, eso es muy lamentable que en algunas familias musulmanas dejan cualquier bobada que salen de la televisión. Es tan sucio y eso sale en la casa y todo indiferente al respeto. Otro punto es que cuidar lo que come. A leyes del Corán dice, el ser humano debe cuidar su comida. Los sabios lo interpretan en dos partes. Ese ta'am, que significa que el ser humano debe cuidar su comida. Primero, que la comida debe ser la comida halal. En la casa que durante años han comido la comida haram, la carne no sacrificada, la carne de cerdo, entonces los hijos si caen en estos pecados morales, eso es debido a estos tipos de alimentación que les dan a sus hijos. O una familia que, por ejemplo, el padre o la familia que ha llegado a la usura, la comida ha llegado a estas casas a través de la usura o del préstamo gota a gota, eso también provoca estos pecados. Entonces primero hay que limpiar la comida material y también hay que cuidar la comida espiritual. La comida espiritual es un aspecto mucho más amplio. Primero, los contactos, en dónde vivimos, con quiénes nos comunicamos, con qué familia y a dónde va ese chico, a qué universidad. Tal vez es obligatorio emigrar a un país islámico para vivir en una sociedad sana. Tenemos estas obligaciones también que se llaman Ujubul Hijra, que es obligación de emigrar a un lugar sano cuando veamos que nuestra religión esté en peligro. Es una obligación islámica emigrar a un país donde pueda protegerse en la fe y la religión. No todo el mundo tiene el permiso para vivir en Occidente.
Cuando hayan nacido en un país islámico, solamente las personas que puedan proteger la fe siguiendo musulmán, defendiendo la fe y defendiendo la fe de su familia, ellos tienen permiso para vivir en Occidente. Como que habiendo nacido en la cuna del Islam, el resto no tiene ese permiso. En cuanto a una persona que ve que está en peligro su hijab, está en peligro su religiosidad, está en peligro su salá, su oración, por ejemplo su moral, tal como en ese caso, entonces tiene la obligación de emigrar a un país islámico y de ahí hacerte el tratamiento a esa persona para curarlo. Pero mientras tanto quieran vivir ahí en esta sociedad occidental que cada día está empeorando la situación. Un día están poniendo permisos para reconocer el matrimonio gay, otro día reconocen el matrimonio con animales, otro día reconocen cualquier otra sucia, inhumana, innatural. Están dando permiso y la sociedad está en una decadencia total, una corrupción infernal y sin límites. Entonces hoy en día no todos tienen permiso para vivir en América Latina. Yo conozco muchos chuyuj que nos invitan para vivir en América Latina y la verdad no lo hacemos. No es que nosotros queremos escapar de la difusión, no es que nosotros tenemos otra responsabilidad de proteger a nuestra familia, a nuestra fe, que es donde tenemos obligación. No estamos a vivir en donde vamos a perder nuestra fe. Entonces solamente los musulmanes tienen el permiso para vivir en Occidente, que pueden proteger la fe, puedan proteger su religión. Y eso es un asunto bastante serio. Yo sé que muchos escuchando esto dirán, este sheikh no está viviendo en el mundo real. Pero eso es la verdad. No deben asustarse en el camino correcto, por poca gente que lo comprende y por poca gente que lo siga. Eso es el Islam. Inshallah, nosotros debemos primero entender, aprender y después aplicar, inshallah. Y pedimos al Altísimo salvar al mundo islámico, a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades. No es solo echar un vistazo a su alrededor. Nosotros tenemos muchos casos de jóvenes musulmanes y chicas musulmanas que han perdido todo. Yo vi muchos casos que el padre era musulmán, se casó con una mujer cristiana y ya. Yo vi que los hijos tenían una cruz colgada en una cadena por su cuello y eso es muy lamentable. ¿Cuántas generaciones de musulmanes se perdieron? ¿Cuántas ciudades usted vaya a ver que los padres hablaban y leían un libro con letras árabes que se llama Sagrado Corán? Se convierten y siguen siendo cristianos. Eso es una vergüenza para nosotros, los musulmanes. Como nosotros siguiendo a un musulmán, entonces descuidando solamente por el dinero, que es lo único que los importa a algunos musulmanes. Entonces van a quedarse en esta zona y descuidar a la religiosidad de sus hijos. Yo digo, si el 10% de importancia que hemos comido a nuestros hijos, deberíamos estar esta importancia de educación de nuestros hijos. Tal como nosotros gastamos para que nuestros hijos tengan una alimentación sana, ojalá pudiéramos gastar esto para que nuestros hijos tengan educación sana, para presencia de un sheikh, para tener una mezquita, para tener esa educación. Esos son todos importantes y si lo descuidamos mañana habrán consecuencias, como esta pregunta que se me hizo, la verdad nos ha dolido en el corazón. Escuchando que un chico musulmán haya caído en esta corrupción, esta decadencia moral de ser homosexual, la verdad yo le pido a Dios Altísimo que todos nosotros echemos una mano, cuidemos nuestra religión y levantemos la palabra del Islam en toda América Latina. ¿Cómo prohibir el maltrato de la familia? Amr bil ma'ruf y nahy anil munkar, pero en el maltrato de la familia. En el Islam el maltrato a la familia es prohibido. Sea maltrato a los hijos, maltrato a los padres, maltrato a las madres, el maltrato al marido o maltrato a las esposas, todo es prohibido. Y es prohibido en el Islam insultos. En muchas narraciones tenemos que la persona que insulta, que es una persona que siempre tiene la lengua llena de insultos, estos entrarán en el infierno y Dios lo va a castigar y faltar al respeto. Hasta algunos insultos tienen castigo penal de látigos. Por ejemplo, si alguien insulta diciendo que eres hijo de fulana, entonces está calumniando y atribuyendo un gran pecado. Por ejemplo, la madre de una persona, este pecado, si la persona ya que está insultando es calumniada, y esto tiene su castigo penal que son 70 latigazos, entonces el musulmán debe cuidar su lengua. También en el Islam es prohibido pegarles a los hijos, pegarle a la mujer, pegarle al marido, pegar a cualquiera que sea. En cuanto una persona le pegue a otro, en cuanto lo deja rojo tiene un castigo.
una multa debe pagar a la persona víctima, y si le opone, por ejemplo, negro, tiene que pagar más, y cada cantidad está bien calculado dentro de la jurisprudencia islámica. Por ejemplo, una bofetada que le dé a la persona en la mejilla de alguien y lo pone rojo, mínimo alrededor de $100 debe pagar. Y cuando lo pone violeta, que lo golpea bien fuerte al rostro de alguien, lo pone bien violeta, entonces debe pagar alrededor de $300 o $400. En cuanto golpea a alguien y le deja una herida, es mucho más. En cuanto le deja, por ejemplo, un hueso roto, eso es como alrededor de unos $20,000, y de ahí para arriba. Imagínate, son esos castigos y esas multas son bastante, y nadie tiene derecho, ni el hombre pagarle a su mujer, ni la mujer tiene el derecho de pagarle a su marido, de pegarle a su marido. En el Islam no solamente. Entonces, el hombre no tiene derecho de pegarle a su mujer, ni la mujer tiene el derecho de pegarle a su marido. El Islam no solamente ha prohibido esto, sino ha dado muchas medidas para impedir la violencia dentro de la casa y dentro de la familia. ¿Cuáles son las raíces de la violencia? El alcohol es uno de los principales. Cuando el hombre bebe, entonces viene loco a la casa y golpea a sus familiares. Entonces, si un hombre bebe, tiene un castigo de 70 latigazos. Eso es bastante fuerte. Entonces, una sociedad islámica, los hombres nunca beben. El vino en el Islam es impuro. Quiere decir, tomar vino y cualquier bebida alcohólica en el Islam es prohibido. Es una medida que el Islam ha tomado para prohibir la violencia entre una familia. También, ¿qué más? Cuando un hombre va y maltrata a su familia, por ejemplo, cuando el hombre tiene un amante en otro lado y viene a la casa, y en la casa lo único que recibe es exigencia de su familia y exigencia de su esposa. El Islam también lo ha prohibido. Entonces, el maltrato a la familia en el Islam es prohibido. El hombre musulmán no puede tener relación con otras mujeres, debe tener solamente relación con su esposa. No más, entonces eso también tiene su propio castigo. Entonces, el Islam de muchas formas ha tomado la suficiente medida para proteger su núcleo familiar e impedir, por ejemplo, el Islam observar a una mujer ajena con deseo, con lujuria, con mirada morbosa, es prohibido. También para las mujeres así es prohibido. En cuanto el hombre toda atención que tiene es hacia su mujer, y la mujer toda la atención hacia su marido. Hay un montón de otras narraciones que dice: el mejor hombre es el mejor y más amable con su familia, y la mejor mujer es la que sirve más a su familia. Entonces ahí vamos a ver muchas narraciones que indican, empujan al hombre hacia a su familia, e incentivan que ellos se unan en una familia y tengan el amor siempre, tengan el respeto, cariño, y todas las normas islámicas han hecho que la verdad en una familia, en una comunidad islámica, siempre los musulmanes estén más felices. La verdad, la tasa del divorcio es mucho más baja. Los divorcios en el mundo islámico son mucho menos, y los casos son muchísimo menos, y los hombres musulmanes son mucho más fieles en comparación con otros, y un montón de otras, la verdad, otros beneficios que han dado esas bendiciones gracias a las normas islámicas, gracias al hijab que nuestras mujeres tienen, y gracias a estas normas que nosotros tenemos en el Islam. Pero lo que se difunde, se propaga en los medios de comunicación es las mentiras. Toda la estadística está bien clara. Usted va a ver qué está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, y cuántas mujeres en cada año están violadas, van a ser violadas, y cuántas mujeres van a ser maltratadas, asesinadas, cuántas van a ser suicidadas. Y compáralo con un país como la República Islámica de Irán, que las normas islámicas se rigen. Cuando hablamos de un país islámico, quiere decir el país que las normas islámicas rijan. Un país que viven los musulmanes que en las normas de Occidente no rijan, eso no es un país islámico. Entonces no debe exigir que los resultados sean positivos. Entre más de 55 países que tenemos que viven los musulmanes, el único país islámico que todas las normas deben ser islámicas, todas en absoluto deben ser islámicas, es la República Islámica de Irán. El resto de los países quieren ser islámicos, pero muchas normas que tienen no son normas islámicas. Quiere decir, el resto de los países son países de los musulmanes que algunas normas islámicas rigen, y la verdad, algunas también han dado bastante beneficio a estos países. Pero si en un país rigen todas las normas islámicas, entonces de seguridad, prosperidad y progreso de ese país va a ser garantizado gracias a esas normas lógicas del Islam. ¿Cómo se debe ordenar el bien y prohibir el mal en el caso del maltrato de los animales? Los derechos de los animales se consideran entre los derechos de Dios. Quiere decir, la persona que posee un animal debe cuidar los derechos de ese animal, debe ser responsable delante de los ojos de Dios,
por ejemplo, tenemos en la jurisprudencia islámica, en caso de que una persona no dé comida y agua a su animal, entonces esta persona le pueden juzgar. Entonces el juez musulmán lo va a obligar a tener a este animal, a cumplir con el pago. También una persona que tenga un animal, un perro, un gato, y que hace que ese animal vaya al vecino a hacer sus necesidades en la casa del vecino. Entonces o lo limpia o le paga una indemnización a ese vecino. Nosotros tenemos muchas narraciones al respecto. Una narración del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, en el libro de Abraham, dice: el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, prohibió cualquier acto duro contra los animales, como por ejemplo despedazarlo vivo, matarlo de una forma que el animal sufra. Es prohibido en el Islam. El imán Sadi alayhi salam narra que entre los hijos de Israel vivía un devoto que siempre adoraba a Dios. En su presencia, un día unos jóvenes tomaron un pájaro, le empezaron a quitar cada uno las plumas del pájaro vivo, molestándolo y haciéndolo sufrir a ese pájaro. El pájaro gritaba y a ese devoto no le importó y decía: bueno, yo que voy a rezar mi rezo, entonces no importa cómo van a matar a ese pájaro, yo voy a hacer mi oración. Entonces, según esa narración, dice: Dios ordenó a la tierra que coma y mate a ese devoto, porque yo no quiero un devoto así. Quiere decir, la persona que ama a Dios debe amar a toda la creación, amar a todos los animales y servirlos a ellos. El imán Sayyad alayhi salam tenía un camello y durante 30-40 años el Seyyed viajó muchas veces a Medina, a Meca, 400 kilómetros. Dicen, ni un día no le dio látigo a ese camello. Y era de tal modo el amor que le tenía el camello hacia el imán, porque el imán siempre le trataba con cariño y respetaba al camello. Eso es lo importante, que en el Islam nosotros respetamos, le tratemos como persona a los animales. Ellos tienen sus propios derechos. Entonces cuando martirizaron al imán Sayyad, el camello vino bajo la tumba del imán y golpeaba con su cabeza la tumba del imán hasta que murió el camello. Entonces le dijeron al imán Bakr, el imán dijo: entiérrenlo bajo los pies del imán Sayyad alayhi salam. Tenemos narración que dice: no debemos golpear al rostro del caballo. En otra narración, una persona, para mover a su caballo, motivar a su caballo, levantaba su falda y le mostraba que ya tenía su pasta para darle al caballo, y entonces engañaba así al caballo. El imán prohibió, dijo: no puedes engañar ni a un caballo, hacer como que venga como con comida y después castigarlo. En otra narración, el imán Hassan alayhi salam un día estaba pasando delante de un jardín en el desierto y vio un perro muy hambriento, pero delante del perro en el jardín un joven esclavo estaba sentado. Él tenía un pedazo de pan, tomaba un pedazo de pan y comía el otro pedazo, lo tiraba para el perro hambriento, para que ese perro vagabundo lo comiera. Entonces, cuando el imán alayhi salam pasó delante de esa escena, viendo a ese esclavo cómo da lo poco que tiene y lo comparte con ese perro hambriento, entonces el imán le preguntó: ¿comes así? Y él dijo: me da vergüenza que yo coma la comida de este ser vivo, tenga hambre y me esté observando. En otra narración dice que el imán compró al esclavo y al jardín, entonces liberó al esclavo y le regaló al jardín. En otra narración ordenó a los recolectores de Jacob, dijo: cuando estén cabalgando con sus caballos, deben darles descanso a sus caballos y le den suficiente agua y comida. En el Islam es prohibido matar y hacer sufrir al animal. Entonces es recomendable tener un cuchillo bien afilado. No se puede golpear a los animales y hacer sufrir a los animales. Es prohibido, por ejemplo, es desaconsejable matar a un animal delante de su familia, delante de otro animal, matar a un animal en la noche. Hay un montón de narraciones. La verdad, si nosotros quisiéramos escribir tantos derechos de los animales, la verdad se haría un gran libro. Por ejemplo, en el Islam es prohibido cazar por diversión. Solamente cuando tú tienes necesidad puedes, por ejemplo, sacrificar a un animal. No puedes, por ejemplo, ir a matar los animales para diversión y pescar para diversión. Solamente ellos tienen derecho de vivir. Hay narración del imán Ali alayhi salam que dice: si me dan todo el universo, todo el mundo para quitar una pasta de la boca de una hormiga, no lo hago. Hay otra narración. Son muchas narraciones que nos enseñan de cuidar los animales, no molestar los animales y hacer sufrir a los animales. En el Islam es prohibido.
Bueno, creo que es suficiente, pero lamentablemente en Occidente ni los seres humanos tienen derechos, ni los derechos, los que se llaman derechos humanos, no tienen importancia. Ellos matan en masa al pueblo de Irak, Afganistán. En otro lado han matado a los locos de ISIS para que vayan a matar a los musulmanes sunitas y chiitas, cristianos, católicos. A ellos no les importan ni los seres humanos, ni ningún ser vivo. Ellos lo único que buscan es el poder y el dinero. La verdad, esta es la maldición que la persona, en vez de ir a buscar la bendición de Dios, la belleza para este mundo, atender a la humanidad, atender al universo y servir al universo, busque solamente abusar del universo. Y de ahí lo que trae es maldición, tal como en los sionistas traen la maldición, muerte y una vida así que han traído para el mundo. Inshallah, Dios quite esta maldición de este mundo. Sermón del viernes por el teólogo y sociólogo Sheikh Munir Valencia, del audio de los Huyatul Islam, Monse Mustahizadeh. Un salawá para este gran trabajo que está haciendo este gran Sheikh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.